México y los Estados Unidos. De hecho, ambos países se llaman Estados Unidos. Estos son los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América. Ambos países son repúblicas presidencialistas y democracias. Los dos países también se ubican en Norteamérica. Además, comparten mucho más que una simple frontera de 3.185 kilómetros, siendo esta, por cierto, la 10ª más larga del mundo y la que más flujo de personas tiene todos los días. La influencia de México y su cultura en los Estados Unidos es bastante notoria, y la influencia de los Estados Unidos sobre México también se destaca por sobre otros países de la región. En México el idioma oficial es el español, junto con otras 68 lenguas indígenas, aunque la gran mayoría de los mexicanos hablan solo el español. El inglés es la 4ª lengua más hablada de México, después del español obviamente, el náhuatl y el maya yucateco. Esto se debe a que el inglés es usado ampliamente en los negocios con el exterior, ya que es la lengua franca mundial, y a que el gobierno está interesado en abrir sectores industriales y mantener estrechas relaciones con países extranjeros, como por ejemplo con el vecino del norte. Mientras que en Estados Unidos no existe un idioma oficial a nivel federal, pero lo cierto es que en aquel país predomina el uso del inglés, siendo este hablado por más del 80% de la población, y como segunda lengua más hablada está el español, el cual es hablado por cerca del 13% de los estadounidenses, quienes en su mayoría descienden de inmigrantes mexicanos o centroamericanos. La capital de México es Ciudad de México, mientras que la de Estados Unidos es el Distrito de Columbia, o mayormente conocido como Washington, D.C. Ambas capitales comparten un fenómeno bastante peculiar, y es que se están hundiendo por culpa de haber sido construidas en lugares poco habituales. La Ciudad de México fue construida sobre un lago, mientras que Washington se construyó sobre un pantano a las orillas del río Potomac. Estados Unidos, con más de 330 millones de habitantes, tiene más del doble de ciudadanos que México. También Estados Unidos es bastante más grande que México, habiendo una diferencia considerable de territorio, siendo la totalidad de México poco menos que 3 veces el tamaño del estado de Texas. Aunque históricamente esto no siempre fue así, ya que durante los primeros 20 años de independencia de México era un país mucho más grande y rico que los propios Estados Unidos, pero eso lo veremos un poco más adelante. La población en Estados Unidos se distribuye en grandes centros urbanos y se extienden por la mitad oriental del país, particularmente en el área de los Grandes Lagos y algunos centros urbanos en la línea del Pacífico, dejando el centro del país muy despoblado en comparación con las áreas costeras, mientras que en México pasa todo lo contrario, teniendo una gran parte de la población en el centro del país entre los estados de Jalisco y Veracruz, y teniendo al menos una 1/4 parte de la población total viviendo en Ciudad de México y sus alrededores, lo que indirectamente causa que la calidad del aire de Ciudad de México sea mucho peor que en cualquier ciudad estadounidense. Sí, es peor que en Los Ángeles. Pero esto también se debe a la propia geografía de la región, ya que al estar Ciudad de México en un valle rodeado de montañas y volcanes, la velocidad a la que el aire de la ciudad se disipa y se renueva es mucho más lenta que en cualquier otra ciudad, causando un estancamiento de la contaminación, cosa que por otro lado podría parecer normal teniendo en cuenta que la población total del área metropolitana de la Ciudad de México es de alrededor de 23 millones de habitantes, que sorprendentemente, si la comparamos con el área metropolitana de Nueva York, nos damos cuenta que tendríamos casi la misma población, aunque la superficie del área metropolitana de Nueva York es 4 veces más extensa que la de Ciudad de México. Teniendo en cuenta eso, y que el área metropolitana de Nueva York en realidad está compuesta por la de 4 estados distintos, tiene aún más mérito el logro de Ciudad de México. Ambos países tienen casi la misma cantidad de terreno cubierto por bosques y selvas. El porcentaje de la tierra dedicada al uso agrícola, incluyendo tierra cultivable y cultivos permanentes, es mayor en México, llegando a ser superior al 50% del territorio total. Estados Unidos tiene el doble de kilómetros de costa que México, pero México indudablemente tiene mejores playas. La temperatura media en Estados Unidos es mucho más baja que en México. Esto se debe a la gran extensión territorial que tienen los Estados Unidos al norte, donde en estados como Alaska llegan a haber ciudades dentro del círculo polar ártico. Pero esto también se debe a la variedad climática de cada país. Por ejemplo, en México se identifican fácilmente debido a su gran extensión 7 tipos de clima distintos: cálido subhúmedo, seco y semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.
que esta última cuenta con la mínima superficie, mientras que Estados Unidos posee mayormente climas como el semiárido frío, cálidos desérticos, semiáridos, húmedos, subtropicales húmedos, templado, mediterráneo, oceánico y subártico. El terreno en México consta en su mayoría de cadenas montañosas altas y con bastante actividad volcánica en el centro del país, con llanuras costeras bajas, altiplanos y desiertos. Mientras que Estados Unidos es básicamente una vasta llanura central con montañas al oeste, que en realidad son la continuación de las cadenas montañosas de México, colinas y montañas bajas al este, montañas escarpadas y amplios valles fluviales en Alaska, y una topografía volcánica accidentada en Hawái. Y ya que estamos hablando de volcanes, ambos países cuentan con una zona de alta actividad volcánica, siendo las erupciones de este tipo bastante comunes en ambos países, pero este no es el único riesgo o peligro natural que comparten. También comparten el riesgo de tsunamis en la costa del Pacífico, terremotos destructivos que, como ya hemos visto en el pasado, ninguno de los dos países se puede salvar, huracanes provenientes del Atlántico y del Golfo de México. El punto más alto de los Estados Unidos es el monte McKinley. Este es superior al pico de Orizaba, el punto más alto de México, por aproximadamente 552 metros. Ambos países tienen una cantidad enorme de recursos naturales. La edad promedio de un mexicano es de 29 años de edad, mientras que para los Estados Unidos el promedio es de 38. La población de México crece más rápido que en los Estados Unidos. La esperanza de vida al nacer es más alta en los Estados Unidos. En México se tiene un promedio de más de 2 hijos por mujer, consiguiendo que la tasa de fecundidad cubra el reemplazo generacional, mientras que Estados Unidos difícilmente alcanza esta cifra. En cuanto a la inmigración y la inmigración, de cada 1000 habitantes en México, 1,4 abandonan el país en busca de nuevas oportunidades o una vida mejor. De hecho, de los 11 millones de mexicanos que están en otro país con estatus de inmigrante, 10.853.000 se encuentran en los Estados Unidos, mientras que en Estados Unidos, de cada 1000 habitantes llegan 3 inmigrantes nuevos al año. En Estados Unidos hay un aproximado de 50 millones de inmigrantes provenientes de todas las partes del mundo, pero el grupo mayoritario de inmigrantes en Estados Unidos procede de México, más concretamente el 21,43% de los inmigrantes. Ambos países son de mayoría cristiana. En México predomina el catolicismo y en Estados Unidos el protestantismo. La esperanza escolar en México es de 15 años, mientras que en Estados Unidos es de 16. México gasta menor parte de su PIB en educación en comparación con los Estados Unidos. La tasa de alfabetización representa el porcentaje de la población de 25 años o más en un país que poseen habilidades básicas de alfabetización que les permitan leer, escribir y comprender información de manera efectiva. Esta sirve como un indicador clave del logro educativo dentro de una población. En México, el 95% de los adultos están alfabetizados, mientras que en Estados Unidos ese número es más bajo. Ambos países están igualmente urbanizados, habiendo el mismo porcentaje de población viviendo en las ciudades en los dos países. En Estados Unidos hay un mayor porcentaje de población con acceso a Internet. El acceso al agua potable está garantizado en ambas naciones, siendo este accesible para más del 96% de la población en los dos países. El índice de percepción de la corrupción calcula la corrupción de un país en una escala del 1 al 100, siendo 1 el país más corrupto y 100 el más transparente. En esta escala, México se encuentra en el índice con un 31, mientras que Estados Unidos se encuentra con un 69. En México hay menos de 2 camas de hospital por cada 1000 habitantes, mientras que en Estados Unidos hay casi 3. Ambos países tienen una cantidad muy similar de médicos. México tiene atención de salud pública, mientras que Estados Unidos no. El porcentaje de la población adulta con obesidad en los Estados Unidos y en México es bastante similar, pero en México el 70% de los adultos padece de sobrepeso y casi una tercera parte de los mismos sufre de obesidad. Además, esta enfermedad se asocia principalmente con la diabetes y enfermedades cardiovasculares, pero también con trastornos óseos, musculares y algunos tipos de cáncer.
los dos países están divididos por estados. En México hay 32 entidades federativas distintas, mientras que en Estados Unidos hay 50 estados, un distrito federal y 5 estados libre asociados, que son justamente territorios que se encuentran en un limbo legal medio extraño, en el que no son ni colonias formalmente, pero tampoco se encuentran incorporados al país, considerando a sus ciudadanos como no estadounidenses, pese a que tengan un pasaporte de la Unión. Los ejemplos más conocidos son el de Guam y Puerto Rico. El Día de la Independencia es la fiesta nacional más importante en ambos países. En México, la independencia tuvo lugar el 16 de septiembre de 1810, mientras que la de Estados Unidos fue 34 años antes, el 4 de julio de 1776. En ambos países existe el sufragio universal y se vota a partir de los 18 años de edad. Ambos países, junto con Canadá, forman parte del TLC o NAFTA, que es un tratado de libre comercio entre los tres grandes de Norteamérica. El nivel de pobreza en Estados Unidos es menor al de México, considerándose que poco más del 36% de la población mexicana es pobre. Por otro lado, en Estados Unidos se calcula que el 13,5% de la población se encuentra en la misma situación. México es el principal socio comercial de Estados Unidos, aunque China ha intentado recientemente superar a México en este aspecto, pero no lo ha conseguido de manera prolongada. Estados Unidos también es el principal socio comercial de México. Estados Unidos tiene un PIB unas 25 veces más grande que el Producto Interno Bruto de México. La tasa de desempleo en ambos países ronda el 3%. Las principales industrias que mueven la economía mexicana son alimentos y bebidas, tabaco, productos químicos, hierro y acero, petróleo, minería, textiles, prendas de vestir, vehículos de motor, bienes de consumo duradero y turismo, mientras que las principales industrias que mueven la economía estadounidense son el petróleo, el acero, vehículos de motor, industria aeroespacial, telecomunicaciones, productos químicos, electrónica, procesamiento de alimentos, bienes de consumo, madera y minería. El crecimiento industrial de México es algo más bajo que en Estados Unidos. La moneda mexicana es el peso mexicano, mientras que la moneda estadounidense es el dólar estadounidense. El 75% de las exportaciones mexicanas van hacia los Estados Unidos, mientras que solo el 16% de las exportaciones estadounidenses tienen a México como destino. El IVA, o impuesto sobre el valor agregado en México, es del 16%, mientras que en Estados Unidos no existe un IVA federal, pero la mayoría de los estados y sobre todo algunos gobiernos estatales ponen impuestos locales sobre las ventas y servicios, así que si se quiere se podría decir que el IVA depende de cada estado, siendo California y Nueva York los estados que tienen un IVA más alto, siendo este del 12%. La deuda externa estadounidense es abismal si la comparamos con la mexicana. En 2010 las exportaciones de México fueron un total de 309,000 millones de dólares y casi 3/4 de esas compras fueron hechas por Estados Unidos. Las relaciones Estados Unidos-México han sido bastante buenas, al menos durante el último siglo, donde se han fortalecido lazos diplomáticos, económicos, históricos y culturales. La independencia de Estados Unidos fue financiada en parte con recursos provenientes de México, más conocido en esa época como Nueva España, y la independencia de México fue financiada de igual forma con recursos estadounidenses. Desde finales del siglo XIX, durante el régimen del presidente Porfirio Díaz, México se abrió a la inversión extranjera y los empresarios estadounidenses invirtieron en granjas, empresas agrícolas y mineras. Los Estados Unidos desempeñaron un papel importante en el curso de la Revolución Mexicana, con acciones directas del gobierno estadounidense para apoyar o repudiar el apoyo a las facciones revolucionarias. La larga frontera entre los dos países significa que la paz y la seguridad en esta región son importantes para la seguridad nacional y el comercio entre ambas naciones. Con la construcción de la línea ferroviaria que une a México y los Estados Unidos, la región fronteriza pasó de ser un lugar escasamente poblada a una zona económica vibrante. La construcción del ferrocarril y la colaboración de los ejércitos de los Estados Unidos y México terminaron efectivamente con las guerras apaches a finales de la década de 1880.
Con el fin del porfiriato también se terminó aquel periodo de paz entre ambas naciones, dando paso al último conflicto mexicano-estadounidense. Los Estados Unidos habían reconocido por mucho tiempo al gobierno de Porfirio Díaz, pero dicho país también apoyó la transición que provocó la elección democrática de Francisco I. Madero. El presidente estadounidense Woodrow Wilson, quien asumió su cargo después del asesinato de Madero en 1913, rechazó la legitimidad del gobierno de carniceros, que era el apodo que tenía el gobierno de Victoriano Huerta, y le exigió a México que estableciera elecciones democráticas. Después de un incidente en el que la Armada estadounidense fue arrestada en el puerto de Tampico por los soldados de Huerta, Estados Unidos se apoderó del puerto de Veracruz, lo que resultó en la muerte de más de 170 soldados mexicanos y un número desconocido de civiles mexicanos. Años después, la alianza entre México y Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial llevó a los dos países a una relación mucho más armoniosa entre sí. El presidente Ávila Camacho no fue un líder en la Revolución Mexicana y sostuvo opiniones que eran favorables a los negocios y a los religiosos que eran más congeniables con los Estados Unidos, mientras que mantenía una retórica revolucionaria. Así se conservaron las relaciones hasta la actualidad, donde con algunos roces entre cada gobierno fueron moldeando la relación de ambos países hasta convertirse en lo que son hoy, coexistiendo como vecinos. Aunque esto no siempre fue así, ya que unos años después de la independencia de México, Texas, que por entonces era un estado más de México, comenzó a llenarse de colonos estadounidenses, provocando su independencia y su posterior anexión a los Estados Unidos. Lo mismo sucedió con todo el noroeste mexicano, que en la actualidad conforma los estados de California, Arizona, Nuevo México, Utah, Colorado, Nevada y parte de otros más. Mira este video a continuación para saber qué pasó con todos los mexicanos que vivían en aquella región y cómo de un día para el otro pasaron a ser extranjeros en su propia tierra cuando la frontera los dejó fuera de México.